Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video voy a realizar ejercicios de capacidad eléctrica de un condensador, o también conocido como capacitancia eléctrica. Como ejemplo número 1 dice: un condensador plano de placas paralelas rectangulares de 16 y 5 centímetros. 16, en este caso, como son placas paralelas rectangulares, base va a ser igual 16 centímetros y 5 centímetros de altura. Se encuentran separados por una distancia de 0,25 centímetros. Así que la distancia de separación entre las placas va a ser igual a 0,25 centímetros, siendo el dieléctrico aire. En este caso, como el dieléctrico es aire, se la representa con la letra K igual a 1. Calcular la capacidad del condensador. Así que como inciso A nos pide la capacidad del condensador o la capacitancia del condensador. En el inciso B nos pide calcular la carga de cada una de las placas. Si el condensador se carga con un voltaje, en este caso voltaje ponemos la letra B igual 32 voltios. En el inciso C nos pide la intensidad de campo eléctrico, y la intensidad de campo eléctrico se la representa con la letra E mayúscula. Ahora fíjense, esta es la constante de permisividad en el espacio libre. Siempre vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado sobre newton metro al cuadrado. Bien, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a llevarlo al sistema internacional, o sea que todos los que están en centímetros lo vamos a convertir a metros. 16 centímetros transformándolo a metros llegaría a salir 0,16 metros de base. Y los 5 centímetros transformándolo a metro sería 0,05 metros. Y los 0,25 centímetros de distancia transformándolo al sistema internacional, que es metro, nos va a salir 0,0025 metros. Bien, ahora en el inciso A nos pide la capacidad del condensador. Calculando la capacidad del condensador, o también conocido como capacitancia. La fórmula que vamos a utilizar va a ser: la capacidad del condensador C va a ser igual a la constante dieléctrica K por la constante de permisividad por el área dividido entre la distancia de separación. No podemos calcular la capacitancia o la capacidad del condensador porque no tenemos el área. Así que primero lo que vamos a hacer es calcular el área de las placas paralelas rectangulares. Sí, así que como es un rectángulo, utilizamos el área de un rectángulo, que es igual a la base por altura. Así que las placas sería, el área va a ser igual. ¿Cuánto es la base? En nuestro dato es 0,16 metros. 0,16 metros. Por la altura. La altura de las placas en otros datos dice 0,05 metros. 0,05 metros. Bien, agarramos una calculadora y multiplicamos 0,16 metros por 0,05 metros. Nos va a salir 0,008 metros elevado al cuadrado. Una vez teniendo el área, venimos y reemplazamos para calcular el inciso A, que es la capacidad del condensador. Así que reemplacemos valores. La capacidad del condensador va a ser igual. ¿Cuánto es la constante dieléctrica del aire? La constante dieléctrica del aire siempre es igual a 1. No tiene unidades. Por la constante de permisividad, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Por el área. El área es el área que hemos acabado de encontrar, el área de las placas paralelas rectangulares, que es 0,08 metros elevado al cuadrado. Ponemos 0,08 metros elevado al cuadrado, dividido entre la distancia de separación entre las dos placas paralelas rectangulares, que sería 0,0025 metros. Simplificamos las unidades, metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica.
y agarramos una calculadora y multiplicamos 1 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,008 dividido entre 0,0025, nos va a salir un resultado de 2,832 por 10 a la menos 11 faradios. La unidad de la capacidad o capacitancia es en farad. Bien, ya hemos encontrado el inciso A. Ahora vamos a calcular el inciso B. En el inciso B nos pide calcular la carga de cada una de las placas si el condensador se carga con un voltaje de 32 voltios. Bien, calculando la carga del condensador, aplicamos Q es igual a la carga del condensador, es igual a la capacitancia o la capacidad del condensador por el voltaje. Así que lo único que tendríamos que hacer acá es reemplazar valores. ¿Cuánto es la capacidad del condensador? 2,832 por 10 a la menos 11 farads por el voltaje o potencial eléctrico, que es 32 voltios. Bien, agarramos una calculadora y multiplicamos 2,832 por 10 a la menos 11 por 32 voltios, nos va a salir 9,0624 por 10 a la menos 10 coulombios. Bien, ya hemos encontrado el inciso B. Ahora en el inciso C nos pide calcular la intensidad de campo eléctrico entre las placas paralelas rectangulares. Bien, vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico. Va a ser igual al potencial eléctrico B dividido entre la distancia. ¿Qué hacemos? Reemplazamos valores. La intensidad de campo eléctrico va a ser igual. ¿Cuánto es el voltaje? En los datos nos da 32 voltios. La distancia es 0,025 metros. Bien, agarramos una calculadora y dividimos 32 dividido entre 0,025 metros, nos va a salir 12.800 voltios sobre metro, que es lo mismo 12.800 newtons sobre coulombios. Bien, ahora vamos a irnos al ejemplo número 2. Dice un condensador plano de placas paralelas circulares de 20 centímetros de radio. El radio ponemos igual 20 centímetros. Se encuentran separados por una distancia. La distancia de separación entre las placas paralelas circulares es de 50 centímetros, siendo el dieléctrico papel de constante K igual a 3.5. La constante dieléctrico K es igual a 3.5. No se olviden, no tienen unidad de la constante dieléctrica. Calcular inciso A, la capacidad del condensador o capacitancia del condensador C igual a un signo de interrogación. En el inciso B nos pide la carga Q de las placas si el condensador se carga con un voltaje de 220 voltios. En el inciso C nos pide la intensidad de campo eléctrico E, igual de las placas, ¿sí? Bien, y en el inciso D nos pide la energía almacenada del condensador. Así que ponemos una E y una N, igual a un signo de interrogación. Y la constante de permisividad en el espacio libre es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado newton sobre metro cuadrado. No se olviden, jóvenes, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer las siguientes transformaciones. Estos que están en centímetros lo vamos a transformar a metros. 20 centímetros, transformándolo a metros, sabemos que un metro tiene 100 centímetros, nos va a salir 0,2 metros. Los 50 centímetros, transformándolo a metros, nos va a salir 0,5 metros. Bien, vamos a calcular el inciso A, calcular la capacidad del condensador de las placas paralelas circulares. Así que utilizamos la misma fórmula. Capacidad va a ser igual a la constante dieléctrica K por la constante permisividad en el espacio libre por el área dividida entre las distancias de separación entre las placas. Lo mismo, no podemos calcular la capacidad del condensador porque no tenemos el área. Así que calculando el área de las placas. Pero las placas son paralelas circulares, así que vamos a utilizar el área de una circunferencia que va a ser igual a pi por radio elevado al cuadrado. Bien, reemplazando valores va a ser, el área va a ser igual pi, vamos a poner como promedio 3.1416 por el radio. El radio según nuestro dato es 0,2
metros. Bien, agarramos una calculadora y multiplicamos 3,1416 por 0,2 metros elevado al cuadrado. Va a salir 0,126 metros elevado al cuadrado. Bien, una vez teniendo el área, nos venimos a encontrar la capacidad del condensador. Aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar valor. ¿Cuánto es la constante dieléctrica del aire? Es 3,5. Por la constante de permisividad en el espacio libre, fíjense, es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton metro elevado al cuadrado. Por el área es 0,126 metros al cuadrado. Es el área de las placas paralelas circulares, 0,126 metros elevado al cuadrado, dividido entre la distancia de separación entre las dos placas paralelas circulares, que nos dan como dato 0,5 metros. Simplificamos metro cuadrado con metro cuadrado, agarramos una calculadora y multiplicamos 3,5 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,126 y todo dividido entre 0,5 metros, nos va a salir 7,81 por 10 a la menos 12 faradios. Bien, vamos a encontrar el inciso B. En el inciso B nos pide la carga de cada una de las placas si el condensador se carga con un voltaje de 220 voltios. Calculamos la carga. La carga Q va a ser igual a la capacidad del condensador o capacitancia por el voltaje. Lo que tenemos que hacer acá es reemplazar valores. La capacidad del condensador es 7,81 por 10 a la menos 12 faradios por el voltaje 220 voltios. Bien. Agarramos una calculadora y multiplicamos 7,85 por 10 a la menos 12 por 220, 1,72 por 10 a la menos 9 coulomb. En el inciso C nos pide la intensidad de campo eléctrico y es igual al potencial eléctrico dividido entre la distancia. La intensidad de campo eléctrico va a ser el voltaje. Sería en este caso 220 voltios dividido entre la distancia de separación 0,5 metros. Bien, agarramos una calculadora y dividimos 220 dividido entre 0,5 nos va a salir 440 voltios sobre metro, que va a ser lo mismo newton sobre coulomb. Y en el inciso D nos pide calcular la energía almacenada del condensador. Y para calcular la energía almacenada del condensador, o también conocido como energía neta del condensador, va a ser igual a la carga por el potencial eléctrico dividido entre 2. Bien, reemplazamos valores. La carga nos dice que es 1,72 por 10 a la menos 9 coulombios por el potencial eléctrico que nos están dando como dato, que es 220 voltios y todo dividido entre 2. Bien, agarramos una calculadora y multiplicamos 1,72 por 10 a la menos 9 por 220 y todo dividido entre 2. Nos va a salir un resultado de 1,892 por 10 a la menos 7 julios o joule, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Bien, jóvenes, de esa manera hemos hecho dos ejercicios de aplicación de capacidad eléctrica de un condensador, o también conocido como capacitancia. Bien, jóvenes, con esto finalizo estos ejercicios. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Bien, hasta luego, jóvenes, y que les vaya bien.